Hola gente, ¿qué tal? Bueno, espero que estén todos bien y deseando en estos momentos un poco complejos lo mejor del mundo para todos. Eh, Me han pasado algunas preguntas que deseaban pues algunas respuestas, intentaremos en lo más posible. Y, y bueno, ¿quién es el Eliander Cubillo? Bueno, profesionalmente, digamos que mi línea profesional siempre ha sido las urgencias hospitalarias, desde ya hace bastantes años, y desde el año 2010 estoy instalado en lo que es la sanidad pública en la comunidad de Castilla y León. Actualmente trabajo en el hospital de Segovia, que está a unos 60 kilómetros de Madrid. Y pues bueno, eh, experimentando algo nuevo, diferente, extraño, pero bueno, es así. Eh, el Elian del Cubillo, padre de familia, y el Elian del Cubillo, médico. Eh, ¿Cómo marca esta separación en estos momentos? Pues es complicado, es complicado porque realmente no, y en esto sí que soy franco, no era algo que nosotros nos estuviéramos esperando. Eh, sí que me ha cambiado mucho la rutina, al menos cuando ya regreso a casa y ahora que estamos en aislamiento obligatorio. Eh, Pues sí, yo evito siempre tener contacto con mis hijas. Me ducho al salir del trabajo, me ducho al llegar a la casa y hasta ese momento las niñas no pueden tener ningún contacto conmigo. Y también evitando ciertas muestras de aprecio para evitar el riesgo de contagio en caso de... ¿Cuál es mi rutina actual como médico en esta situación con lo del coronavirus? Eh, pues nada, estamos en el frente. Sí, a mí me corresponde pues manejar a los pacientes que nos llegan al servicio de urgencias y que tenemos ya una línea, hemos reestructurado, que es una cuestión impresionante lo que han hecho y alguna parte del equipo en prácticamente montar dos servicios de urgencias, uno para los pacientes que vendrán con los cuadros respiratorios y otro donde se intentará mantener el flujo de los pacientes de otras patologías no infecciosas, infartos, problemas quirúrgicos, problemas respiratorios de otra índole o insuficiencias renales o pacientes oncológicos que necesitan atención en algún momento o los traumatológicos van a entrar por otra parte en el servicio. Pues nada, sí que ha cambiado mucho porque, por ejemplo, en los roles que tenemos que establecer o que hemos establecido en estos días y que estamos continuamente modificando poco a poco para adaptarnos a las circunstancias, eh, sí que pues evitamos exponernos todos los médicos de una vez al virus. Entonces tenemos la orden de establecer turnos de atención porque tenemos que ponernos el traje, toda la protección, entonces para evitar, por ejemplo, el excesivo consumo de medios, nosotros nos vestimos cada 4 horas. Por ejemplo, en la guardia anterior de los médicos teníamos cubiertos prácticamente todos los servicios de guardia o todos los servicios de guardia y nosotros, el doctor Enrique Calero y mi persona nos turnábamos.
4 horas cada uno vestido, ve lo que viene, y a las 4 horas pues el otro se cambia y espera a ver qué viene. De esta forma pues sí estamos intentando pues evitar riesgos de contagio entre nosotros, entre el personal. También hemos tomado medidas un poco más estrictas para los cambios de guardia o para las reuniones, evitamos el contacto próximo. Sí que pues independientemente de estas medidas pues el riesgo existe, y si ya hay algún caso positivo entre el personal de médicos, y bueno, es así, iremos cayendo poco a poco, tenemos que irnos turnando, tenemos que modificar la mentalidad en muchos aspectos para prepararnos, no para ahora, para un momento puntual, sino tenemos que prepararnos para una batalla de unos cuantos meses hasta poder controlar realmente esto. Digo meses, pero no siempre en las mismas circunstancias. Esto puede ir cambiando para más o para menos dependiendo de cómo vayan resultando los movimientos y los flujos de la infección, y también desde luego tomando en cuenta mucho la capacidad de la sociedad de poder seguir las normas con rigor. En cuanto a la prevención, sí que se está trabajando mucho, medidas de higiene, que parece mentira, somos sociedades muy activas, muy desarrolladas, y esto pues es un poco entre comillas, y parece mentira que tengamos que volver a recordar medidas básicas de higiene que deberíamos saber y aplicar siempre. Sí, hace unos años sí que estuve participando en una actividad para que al fin y al cabo no se llevó a cabo lastimosamente, que era un intercambio de información y de colaboración entre las instituciones, entre el SACIL, que es la Sanidad Pública de Castilla y León, y el Hospital de San Carlos en esa ocasión. A mí se me encomendó por parte del doctor Javier Vadillo, que ese era el director médico, el director general de nuestra área de salud, y me dijo que hiciera un trabajo de análisis de lo que era el sistema de salud de Costa Rica y el sistema de salud español, para saber más o menos, hacer una comparación de qué estábamos hablando, cuáles eran las deficiencias y cuáles eran las grandes virtudes. Particularmente el sistema tiene grandes ventajas en Costa Rica también. Aquí el sistema está muy estructurado, es muy fuerte, tiene una infraestructura que sí hay que reconocer es superior a la nuestra en Costa Rica. Hay más medios en general, pero como todo esto hay que saber medirse, y esto no es para despilfarrar, y tienen sus costes, y pues aunque hay más medios sale más caro, y es un sistema muy complejo que se ve abocado a desgastes intensos, principalmente en las crisis económicas y como en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Costa Rica tiene experiencia, y que eso es bueno, porque nosotros somos un país que ha vivido muchas crisis, terremotos. Yo tengo una experiencia con la Cruz Roja muchas veces de haber actuado en terremotos, en inundaciones, incluso con los huracanes, y mi memoria, me acuerdo de la época en el año 95, 96, cuando empezó lo del dengue, que era también una situación bastante interesante, importante e intensa para analizar, porque ahí se desarrolló una infraestructura muy buena en cuanto a la prevención. A mí no me preocupa el sistema de salud de Costa Rica, porque sé que estructuralmente se han adaptado a muchas circunstancias muy complejas. Sí que soy consciente de que la situación actualmente con la infraestructura ha cambiado, que han habido hospitales nuevos, el de Heredia,
El hospital de Alajuela, cuando ya yo me venía, ya estaba en ese tiempo inaugurándolo. Sí que la infraestructura ha mejorado, pero sin embargo sigue estando al límite, entendible por el contexto y la situación económica de nuestro orbe. ¿Qué me preocuparía a mí? A mí me preocuparía más otra circunstancia. Y aquí sí tiro la piedra y la papa caliente. A mí me preocupa la disciplina y la actitud de la sociedad en sí. Porque yo reconozco que hasta cierto punto somos muy carnavalescos en muchos sentidos, muy emocionales en muchos sentidos, y que realmente eso nos perjudica mucho. Yo creo que en momentos como estos hay que tener mucha cabeza fría y dejarnos de mucha tontería. Y hablaré directo porque yo creo que las circunstancias lo ameritan. Yo sí que a mí me preocupó mucho, y ahora me explicaré el porqué, en cuanto a la actitud que se tomaron cuando han cerrado algunas instituciones y la gente se fue de vacaciones. Ante las circunstancias actuales me parece lo más, perdón la expresión, pero de las cosas más imbéciles que pueden ocurrir. Son unos irresponsables y creo que sí se deberían tomar medidas en cuanto a estas personas que han actuado tan irresponsablemente a sabiendas de lo que está ocurriendo. Esa es la preocupación mía, la inmadurez de la sociedad para situaciones que pueden ser realmente complejas. No, es que no la esperáramos, no, yo no me la esperaba personalmente, ni yo creo que ninguno de mis compañeros. Realmente la información en algún momento, en otros comentarios que hice también para la prensa, lo dejé claro. Yo creo que nadie se esperaba esto. Eh, Ha sido un error enorme, yo creo, también de las autoridades no haber previsto esto y no haber hablado con un poco más de anticipación. Pero bueno, no hay tiempo para lamentos, creo yo. Que se imagine que esto pasara en España. Bueno, como profesional siempre nosotros estamos preparados y con una mentalidad en el sentido de que cualquier cosa puede ocurrir porque la epidemiología es así. Y, y esto no es mentira para ningún médico, ningún profesional de la salud. El que pudiese pasar aquí, no, tampoco. China está más lejos de España que lo que está España de Costa Rica. ¿Hay flujo intenso en los aeropuertos por esta parte del mundo? Sí. ¿Es un riesgo eso? Sí. ¿Podía pasar? Sí. ¿En cualquier momento? Sí. O sea, incluso yo muchas veces, eso me ha pasado, incluso unos días antes. Yo sé que a esa paciente no se le olvidará. Una chica que viajaba de la India, que decidió viajar con fiebre y con sus padres acompañada y no les importó. Entonces yo sí di la bronca muy fuerte para decirle y que ella en algún momento reconociera el riesgo que nos había puesto a todos por una situación de estas y que definitivamente eso no puede ser, así no podemos actuar, así no podemos ante unas situaciones de riesgo que ya las conocemos, esas actitudes no se pueden tener. Dichosamente la situación para ella no fue esta, pero y si pudiese haber sido, deja mucho que pensar. Eh, Aquí hay que reconocer varias cosas. Primero, la situación ha sido totalmente atípica porque sí que llamó la atención de que China, un régimen que ha sido muy cerrado para mucha información hacia el exterior, se abriese a, a comunicar lo que estaba ocurriendo en el interior de su país, sí llamó la atención. A mí me dio curiosidad por ese lado. Por otro lado,
no le di la mayor importancia porque la información no llegaba por medios oficiales, llegaban por la prensa y muchas veces por programas un poco sensacionalistas. No era una información oficial. Esa información llegó luego y llegó con bastante, yo creo yo, en mi opinión, con varias semanas de tardanza. El que pensaba al inicio, pues eso. ¿Qué pienso ahora? Pues me ha cambiado un poco bastante la mentalidad, porque sí que ya en el momento en que se activó la alarma, sí que teníamos que buscar información lo más rápido posible, sí que nos hemos puesto, yo he tenido una semana básicamente para prepararme en todo el asunto posible de este tema, formas de atención, datos, estadísticas, ver la actitud del virus en diferentes grupos poblacionales, ver los tiempos, hacer muchos cálculos mentales en ese sentido para saber realmente a qué nos estamos enfrentando. Es complejo porque la velocidad a la que el virus se propaga es rápida. A nosotros, ya lo hemos hablado con la doctora Narros, con la doctora Gil, la doctora Dávalos, la doctora Espino, con varios compañeros, el doctor Avellaneda también, de que esto nos robó la espalda. Sí que es cierto que ya al estar nosotros en una época fría hay cierto volumen de pacientes respiratorios, pero sí que en las últimas semanas ocurría que algún caso era un poco atípico, un poco distinto, y cuando ya pudimos ver la información, cuando ya nos llegaron los datos y vimos las características analíticas, a mí personalmente me recordó que había tenido ya 2 o 3 casos previos que muy probablemente eran ya cuadros de este virus tan famoso. No se activaron las alarmas hasta 2 o 3 semanas después, pero ya lo teníamos encima. Que si estimamos que podía llegar a tantos casos, hay que analizar esto después con más detalle. No lo sé, no es una cuestión que estuviésemos preparados a verlo de esta forma. Sí que vimos casos que ya venían saliéndose de lo típico, pero bueno, como en medicina 1 más 1 nunca es 2, pues digamos de que ahí nos falta un poco estar un poco más al tanto, yo creo, también a nosotros los médicos. Sin embargo, no es por lavarnos las manos, pero el ritmo de trabajo al que muchas veces somos sometidos no nos permite ver con el detalle que se quisieran ciertas circunstancias. El que sean tantos casos, a mí me preocupa. A mí los leves no me preocupan y dichosamente van a ser la gran mayoría. Estamos hablando de un 80 y tantos %. A mí me preocupa realmente la estimación para los que se vayan a complicar, por 2 motivos. Y este es el motivo de alarma. O sea, el motivo de alarma es que al ser una infección que llega de forma tan rápida, va a atacar un grupo poblacional que es muy amplio, el cual si amerita cuidados más detallados o más intensivos, se van a llevar tiempo, y ese tiempo pues lo que puede ocasionar es un tapón de botella. Realmente que sí, que ese es el gran problema de esta circunstancia, y que es a lo que las medidas preventivas extremas, entre comillas un poco, nos han llegado a tomar las autoridades, es para evitar precisamente que haya un colapso y que haya un pico muy alto de asistencia en un momento determinado y que bloquee el sistema. Esa es la gran preocupación, yo creo que no solo aquí, sino en Costa Rica y en todas partes.
yo creo que la gente aquí se lo tomó más en serio que lo que al inicio se lo tomó la gente de Costa Rica. Al menos por regiones. Este es un país que es 10 veces más grande que Costa Rica y que sí, dentro del país pues existen diferentes, digamos, grados emocionales de expresión social. Algunos son más serios, algunos son culturalmente más joviales. Y dichosamente Castilla y León se caracteriza por ser una comunidad donde la gente es seca. Y sí, aquí Castilla y León, lo que es Valladolid, que es la ciudad donde yo vivo actualmente, y lo que es en Segovia, sí que desde el miércoles anterior ya las autoridades hablaban del aislamiento, ya la gente empezó a autoaislarse. Sí que había una población que definitivamente dio mucha guerra y que fueron los jóvenes y los universitarios que fueron la parte irresponsable, al menos en esta región, que hubo que llamar un poco la atención porque no se lo estaban tomando realmente en serio. Actualmente pues no tenemos opciones. O sea, los que estamos fuera de actividades básicas tenemos que permanecer en la casa y los que tenemos que ir a trabajar pues nos autorizan a trabajar, pero sí que hay un constante patrullaje, digamos, de la policía para que esto se respete. Sí que han multado a algunas personas, sí que ha habido algunas situaciones un poco especiales, pero la policía se ha plantado bien y está haciendo respetar. No es que no tengamos permitido salir, pero tenemos permitido salir pues a comprar comida, a, a ir a servicios de salud o cosas básicas, básicamente. En ese sentido la vida pues no ha cambiado. Eh, hay más conciencia. De entrada sí hubo más conciencia. No sé ahora cómo está en Costa Rica, pero sí que hablando con compañeros, con colegas, algunos incluso familiares, sí que me hablaron de que la actitud fue un poco bastante que deseara cuando las autoridades ya se activaron el sistema de emergencia nacional. En mi opinión, sí esta situación se podría dar en Costa Rica, lo que se vive actualmente en España o en Italia. Yo creo que sí. Hay que tomar en cuenta que China, que fue el foco primario, está más lejos de España que lo que está España de Costa Rica. Entonces las circunstancias, pues por bingo nos ha tocado aquí, pero pudo haber sido en Costa Rica, pudo haber sido en México, pudo haber sido en cualquier parte del mundo. Eh, no es una cuestión que nos tenga que coger de sorpresa, porque son cuestiones que simplemente van a ocurrir. Se pueden prevenir más, desde luego, se pueden prevenir muchísimo más. Pero aquí sí que hemos fallado, yo creo que todos un poco. Yo, como les digo, me preocupa la actitud de la población, que es, digamos, que la variable que nosotros como médicos ya no podemos controlar. Y pongo el ejemplo aquí de una situación donde yo me daba con la pared, básicamente, y fue cuando el 8 de marzo se permitieron las marchas a nivel nacional del Día de la Mujer. Para mí eso fue un acto irresponsable y nefasto que probablemente ya esas repercusiones se estén viendo en los días de ayer y hoy en cuanto a la asistencia, que básicamente sí se está viendo duplicada y en los próximos días. Y aquí hay que tomar en cuenta una cosa: ya hoy tenemos reconocidos cerca de los 9.000 pacientes, no, cerca de los 11.000 pacientes, 11.900, casi 12.000 están. Pero estos datos son de hace 3 días. Entonces ya hemos sobrepasado ese número.
Y yo personalmente sí he intentado hacer una especie de comparativa con respecto a lo que ha ocurrido en otros países y sí que llega a preocupar un poco porque, aunque los datos son muy inciertos, porque va dependiendo de la cantidad de pruebas que haga un país, pero sí la cantidad de casos aquí ya tiende a preocupar por el aumento tan desproporcionado que están habiendo en estos días, que tal vez vaya mucho en relación con los contactos que se dieron en las semanas anteriores, en esta semana anterior, en cuanto a esa marcha, en cuanto al movimiento de gente de los focos principales, principalmente Madrid y Barcelona, que abarcan prácticamente el 56% de los casos. Eh, Hay factores que pueden marcar diferencias. Yo creo que ya digamos que se sobreentiende en lo que hemos hablado. O sea, mucho va en la disciplina, en la capacidad que tengan las personas de forma individual y colectiva de respetar las medidas que en teoría deben enlentecer la transmisión de esta enfermedad. Al menos para nosotros va a ser difícil el poder parar. Ya yo creo que no es posible. Lo único es intentar ver si de una forma controlada no llegamos a niveles extremos. Y ahí es donde las cosas se complicarían muchísimo para nosotros los profesionales. Digamos de que es difícil saber, porque realmente el ser humano y la sociedad eh, es bastante compleja y muy variable en muchos aspectos. Debería cambiar. Por un lado, la sociedad tiene que ya dejar mucho, sobre todo en los países occidentales, eh, ver los servicios de salud como un supermercado, de llegar y pedir y gastar y sin más, porque la excusa es que esto es mío, no, yo pago por esto, no, y esa falacia tiene que quitarse de la mente, no, los servicios de salud están para lo que están y tenemos que cuidarlos y que tenemos que respetarlos sobre todo. Eh, Tiene que haber, como digo, un antes y un después en cuanto a medidas políticas porque se tiene que, creo yo, en mi opinión, reestructurar mucho la base de la sanidad pública, porque evidentemente aquí queda claro, no solamente en los países occidentales, sino también en los países latinoamericanos, que no estamos realmente preparados para una situación de tal envergadura. Eh, ya con el ébola daba mucho que pensar. Dichosamente fue una infección o es una infección que lleva una dificultad un poco mayor para el contagio, pero que tenía una mortalidad de prácticamente un 40% de los infectados. A mí me hace mucho pensar si hubiese pasado un virus o si hubiese el ébola mutado, por ejemplo, un virus con la capacidad de contagio que tiene el coronavirus. Eh, Serían las circunstancias muy catastróficas. No en la situación actual, es una situación totalmente diferente, con una tasa menor de mortalidad, con una tasa mayor de contagio y que también va a llevar al mismo camino, a la saturación de los servicios. Entonces, a partir de esta situación, sí que la sociedad tiene que valorar educarse más en salud en términos generales, porque creo que estamos muy deficientes incluso con las normas muy básicas y cuando las indicaciones de nuestros profesionales muchas veces no son consideradas como tal por la sociedad. En el plano político creo que sí, debe cambiar la visión de muchas cosas y sobre todo en la sociedad, pues mayor disciplina para muchas cuestiones que nos afectan a la población en general. Sí que aquí
yo creo que hay que hablar muy directo. Hace unos días he visto un video de un colega que él es muy más emocional, creo que yo, en muchos aspectos, pero que tal vez le falla un poco las formas, pero no, no el fondo. Y realmente él ha usado un vocabulario intenso y fuerte, pero muy directo, y yo creo que es razonable tener que hablar así. Dejémonos de tonterías de una vez por todas. Nos han impuesto medidas básicas de aseo, medidas básicas para una buena coordinación y deben seguirlas y no hay más. No se pueden permitir más errores, no hay tiempo para más errores y la papa caliente está en el tejado de la población. Nosotros los profesionales sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, pero depende qué tanto podamos resistir de lo que la población haya escuchado. Si han dicho a casa y encerrados, es a casa y encerrados. Yo no creo que Costa Rica tenga un desabastecimiento de comida, no lo creo viable, de momento no es una perspectiva catastrófica. Ir a comprar con orden, ir a comprar lo que normalmente vais a comprar para el periodo que vayan a tener que estar aislados, salir uno por casa, mantener distancias, no dar la mano, que tampoco hace falta tener un contacto tan íntimo, no dar besos, que de momento no hace falta, y mentalizarse en ese sentido. Las muestras de aprecio se pueden hacer a la distancia. No exponer a gente mayor, no exponer a las personas que tienen factores de riesgo importantes, como cardiológicos principalmente, hipertensos, neumológicos, los abuelitos, pues tenerlos aislados en estos días. No es la hecatombe, de una vez lo digo, no es la hecatombe final, no nos metamos en juegos, en tonterías de este tipo que tampoco son razonables, y actuar con cabeza fría y con calma, sobre todo con calma. El papel higiénico no se va a acabar, esto no da diarrea, para que tampoco se lleven los rollos como pasó aquí al inicio. La comida tiene que alcanzar para todos. De nada vale llevarse más porque después otros pueden pasar necesidad. Entonces, razonamiento lógico, racionamiento de los medios de forma adecuada, sin miedo, y sobre todo seguir las indicaciones que las instituciones les da por medios oficiales, y dejémonos de seguir lo que dice en Facebook fulanito, menganito, esas tonterías. No. Creo, y les pido perdón si el léxico puede sonar disonante, pero creo que la situación lo amerita, hablar directo y hablar concreto. Y bueno, deseando lo mejor para todos allá en Costa Rica y en todo lado y para todas las personas. Adelante, calma, sobre todo calma, mucha disciplina, y que de esta salimos sí o sí. Cambiados, sí, pero yo soy positivo y yo creo que esto para bien será. Un abrazo, un saludo muy grande para todos, y bueno, para lo que sea de ayuda, pues aquí estamos. Un abrazo y hasta luego.